Ahora sí, bienvenidos a Gato Culto, en donde valoramos el conocimiento. Recuerden que los podcasts son subidos a mi canal de YouTube. El enlace lo pueden encontrar en mi perfil de TikTok. El día de hoy podemos abordar temas como ciencia, salud, temas sociales, tecnología y podemos abordar de manera filosófica la existencia de Dios. Tengo dos temas principales que podemos abordar, que sería la eutanasia y la inteligencia animal versus la humana. ¿Ya? Esa sería la intro del podcast del día de hoy, el cual después lo pueden ver y visualizar en mi canal de YouTube. Nuevamente, vayamos con lo que sería una intro de la definición de lo que sería la eutanasia, ¿ya? Como tema de los dos temas principales que tenemos para abordar el día de hoy en el live. La eutanasia entonces sería el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona para aliviar su sufrimiento, especialmente en casos de enfermedades terminales o crónicas que causan dolor extremo o deterioro irreversible, ¿ya? Eh, Se realiza generalmente bajo solicitud expresa del paciente y por supuesto con la asistencia médica profesional. Siempre hay un contrato de por medio de autoridad y de que el paciente está totalmente consciente de la solicitud que está realizando, ¿ya? Por ejemplo, funciona de igual manera que la gente que dona sus órganos. No, va a depender del estado. Por ejemplo, de donde soy yo, en el momento que tú vas a sacar tu carnet, DNI, como se llame, es obligatorio el tema de ser donador de órganos, ¿ya? No es algo nuevo. ¿Qué problemas éticos vemos normalmente y temas morales? Como por ejemplo en el área de la filosofía se aborda mucho este tema sobre la eutanasia. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, ¿ya? Algunos argumentan que la vida es un derecho inviolable, por lo que la eutanasia sería normalmente inaceptable, ¿ya? Eh, Existe algo que se llama autonomía del paciente, ¿ya? Otros consideran que cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propia vida, ¿ya? Incluyendo cuándo y cómo morir. También tenemos el tema de los riesgos de abuso, ¿ya? Existe preocupación sobre posibles presiones externas hacia personas vulnerables, como ancianos o discapacitados, para poder optar al tema de la eutanasia como un derecho. Tenemos como cuarto punto, podríamos utilizar el tema del papel de los médicos, ¿ya? La eutanasia puede entrar en conflicto con el juramento hipocrático, ¿ya? Que establece la obligación de preservar la vida. Así que ahí hay un problema con el tema médico. Es un tema ético, moral del médico preservar la vida. Voy a leer un poco los comentarios. Dice, falta en caso de depresión endógena. Gonza dice, en lo personal, a favor de la eutanasia. Ecléctica me dice, por ejemplo, la gente que dona sus órganos, si la familia no está de acuerdo, no se puede. Sí, más bien no tiene derecho tu familiar. Si tú eres mayor de edad, no tiene ningún derecho a pedir que no sean donados tus órganos, ¿ya? En nuestro país, por lo menos, no. En, en otro lugar de Latinoamérica, a lo mejor tendrán normas y leyes que obviamente están sobre el derecho de cada persona. Acá te las traigo, Peter. Me dice: no quiero que mis órganos toquen un cuerpo enfermo, así que no dono. Eso simplemente tienes que, cuando vas a renovar tu carnet de identidad, tienes que simplemente, o el DNI, dependiendo de dónde sean, tienen que figurar y mencionar que ustedes no van a ser donantes de órganos y eso es totalmente opcional. Pero si no lo dicen, cuando van a renovar su carnet de identidad, vas a quedar implícitamente como donador de órganos, ¿ya? Por ejemplo, existe algo que se llama que, por ejemplo, podríamos ver qué tipo de acontecimiento ocurriría en un impacto económico en la sociedad el tema de la eutanasia. ¿Ya? Por ejemplo, la reducción de costos médicos. ¿Ya? En casos de tratamientos prolongados para enfermedades terminales, la eutanasia podría reducir gastos médicos y hospitalarios. ¿Ya? Recursos de redistribución. Podría permitir que recursos médicos se destinen a pacientes con mayores posibilidades de recuperación, ¿ya? Que no estén apelando a este derecho de la eutanasia, por supuesto. Por ejemplo, el impacto en seguros de vida, ¿ya? La implicación económica también puede variar en función de las políticas de seguros y cómo manejan los casos de eutanasia, ¿ya? ¿Qué impacto psicológico en las personas
que solicitan el tema de la eutanasia o en su entorno familiar. Por ejemplo, los familiares y en su entorno de allegados pueden experimentar alivio al saber que su ser querido deja de sufrir, pero también culpa o tristeza en el conflicto moral, ¿ya? Los médicos profesionales, por ejemplo, de la salud, pueden enfrentar estrés emocional y dilemas éticos al participar en el procedimiento. Más bien también pueden solicitar no ser partícipe. Ok, eso no es obligatorio. La sociedad en general, por ejemplo, podría generar divisiones emocionales y morales dependiendo de la aceptación cultural del tema. ¿En qué países donde está permitida la eutanasia? La eutanasia activa está legalizada en países como Países Bajos, tenemos a Bélgica, tenemos a Luxemburgo, tenemos a Canadá, tenemos Colombia, tenemos España y Nueva Zelanda. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, como Oregon, Vermont y California, si no me equivoco, está permitida una variante conocida como suicidio asistido, ¿ya? Que no es lo mismo, donde el paciente administra el medicamento letal prescrito por un médico, ¿ya? O sea, en cierta manera, él se integra su propia dosis. ¿Qué influencia de las religiones afectan en el tema de la eutanasia, en el tema de derechos estatales como tal? Por ejemplo, en el cristianismo, en general, rechaza la eutanasia, argumentando que solo Dios tiene el derecho de dar y quitar la vida. En el Islam, por ejemplo, también se opone, considerando la vida sagrada y la muerte que sería un proceso divino. En el budismo las opiniones varían, ¿ya? No es unánime, pero muchos creen que la eutanasia puede interferir con el tema del karma, ¿ya? Y el ciclo del renacimiento de la persona, ¿ya? En el hinduismo, por ejemplo, tiende a desalentarla como tal, aunque puede aceptar excepciones según la intención detrás del acto. Ya se trata de corroborar realmente si es necesario quitar la vida o no es necesario quitar la vida. ¿Ya? En el ateísmo, por ejemplo, y el humanismo secular suelen tener posiciones más favorables hacia la eutanasia basada en la autonomía individual. ¿Ya? El derecho de la opción de decidir de cada persona. ¿Cuándo es aceptada la eutanasia? Por ejemplo, generalmente la eutanasia es aceptada bajo las siguientes condiciones. Sería el consentimiento informado. El paciente debe solicitarla de manera libre, consciente y reiteradamente. ¿Ya? No es llegar y hacerlo. En enfermedades terminales o crónicas que cause sufrimiento físico o psicológico intolerable e irreversible. ¿Ya? Que ningún medicamento sea capaz de quitar este tipo de dolores, ¿ya? Como la morfina. Cuando ya es demasiado alta la dosis, ya no se sigue suministrando. Revisión médica y legal. En los países donde es legal, requiere la evaluación y aprobación de un equipo médico. Y en algunos casos, una segunda opinión. ¿Ya? Alternativas agotadas también existe, que se debe demostrar que no existen otras opciones razonables para aliviar el sufrimiento del paciente. ¿Ya? Esa sería como una pequeña intro de lo que sería la eutanasia, para los que quieran conocer un poco el tema. Si la calidad, me dice Joana, dice, a usted la conozco. eh, el Ecléctica dice, si la calidad de vida es horrible, a favor todo el rato. A ver, démosle esta tapa de pantalla para llegar a más personas que quieran subir, compartir, participar. Dejen sus preguntas en los comentarios también, que posiblemente las voy a ignorar, pero nada, denle a las preguntas, recuerden, hagan sus preguntas. A ver, el tema de yo, en mi opinión, jamás hablo bajo mi opinión, pero en este caso me gustaría mojarme el potito y yo estoy a favor de la eutanasia. Sí, 100%. Creo que yo no me puedo meter en el derecho de la otra persona. En el tema del... Acá te las traigo, Peter. ¿Cómo estamos, amigo? ¡Oli! ¿Cómo estáis? Bien, gatito. ¿A favor o en contra?
Mira, te voy a dar la misma respuesta que doy cuando me preguntan sobre el aborto. Obviamente no estoy ni a favor del aborto ni de la eutanasia. Sí estoy de acuerdo que en caso que se requiera, sí, la ley legisle sobre ello para que las personas tengan un apoyo psicológico y por lo menos tengan una muerte digna. Ah, ya, apelas a la consecuencia. Claro, lo que pasa es que no me gusta el término cuando dicen si eres pro aborto, pro eutanasia, porque en estricto rigor nadie quiere que se muera un familiar querido, nadie quiere que las mujeres anden abortando. Pero si se requiere del tema médico, que sea como corresponde, que haya apoyo psicológico, que haya terapia, y que el equipo médico esté dispuesto también para ello. Y lamentablemente, como estamos en una sociedad retrógrada que no está preparada, en la cual creen algunos que todavía estamos en una teocracia, se debe legislar sobre el tema. La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, en ese tipo de cosas soy como pro elección. Sí, En ese caso yo soy pro elección. No me meto mientras no me pasen a llevar a mí. y de hecho por eso te hacía la aclaración cuando tú decías, por ejemplo, ya cuando la vida no es viable, pero también estamos dejando de lado lo que es la depresión endógena. Sí, sí. Por eso es que, por eso es que es Es fuerte. Yo sé que multifactorial. una persona, mira, yo sé que una persona puede ser 100% operativa mientras se medique y todo, pero ¿qué es mejor crees tú? Que esta persona de sorpresa un día la familia entre y la pille, Sí. tú sabes, o que haya una preparación de por medio que va a ocurrir, porque en algunos casos va a ocurrir, quieras o no. Más bien yo estoy a favor. Imagínate, hay un punto aquí. Si tú tienes el derecho a la vida, pero también tienes el derecho a hacer lo que tú quieras con ella. Si lo vas a hacer de manera asistida, que es un término, la cual tienes un profesional que te da el suministro y tú te lo ingieres, ¿ya? No, ellos no hacen efecto del tratamiento, pero en el tema de la eutanasia es diferente. En el tema de la eutanasia, literalmente el médico es el que procede. Sí, es que yo voy más allá, amigo gato. No Sí, tú te solamente al vas tema al del tema de la procedimiento. consecuencia, Claro, el apoyo psicológico previo a la preparación para esto, pero que lo encuentro que es mucho más relevante que el acto en sí. yo soy del punto de, entre mi opinión, yo te diría que l- el, la suicidación que se va a ocurrir de manera independiente, igual. Exacto, por eso yo digo que es mejor que haya una preparación previa, que ya se acepte en definitiva los términos y condiciones, no que te lleven la sorpresa. También opino lo mismo, por ejemplo, para las personas que se aceptan estatalmente el tema de la eutanasia, porque no todos son aceptados, yo creo que debería ser una despedida totalmente, cosa que sea aclarativa para todo su entorno familiar, y lamentablemente ahí es cuando ya no es aceptado. Y yo pienso es mejor tener una vida digna o un final digno antes de llegar a un punto límite en la cual el dolor tú no lo estás sintiendo, lo está sintiendo el paciente. Hay gente que carece de empatía, tú lo sabes. Sí, totalmente. Juana Domínguez, buenas, bienvenidos al live. Para contestar tienen que desmutearse, están muteados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Freya? ¿A favor o en Muy contra? bien, gracias. Tema, mm, Tema complicado, es un tema ay, controversial que quizás abordar. es que hay un punto que has dicho en el que discrepo. Hola, Yoquito, ¿cómo estás, mi amor? Oli, Hola, Domínguez. Hola, Domínguez. ¡Oli! Hola, Domínguez, por favor, cuando te hable el anfitrión, te desmuteas y hablas. Bien, aclarado el punto, primero hay dos vertientes. Una, el calidad de vida del paciente, tipo de enfermedad degenerativa. Y el otro punto es el tema psicológico y depresivo. Bien, en el momento en el que has dicho que sí, que todos tenemos derecho a la vida, claro que sí, derecho a la vida tenemos todos los que estamos vivos, porque si no estuviéramos no tendríamos ningún tipo de derecho. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que las circunstancias para elegir el continuar con la vida o no se trata de la conciencia del individuo en sí por su situación en ese preciso momento o su circunstancia, no lo veo viable como para tomar una decisión
de continuar o no. En primer lugar, porque puede estar, eh, digámoslo así, en parte coaccionado por el tema de la sociedad, por el estatus, inducido por una mala praxis en su vida. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta el hecho de la cantidad de adolescentes en gran porcentaje, en los cuales ya acuden por temas depresivos conforme su situación. Entonces, ¿qué? Aparte de autolesionarse, aparte de esconderlo y aparte de su mala comunicación con cualquier tutor o padre en este caso, es casi nulo. Imagínate que pudiéramos darle rienda suelta al hecho de que la eutanasia fuera una elección para cualquiera que tuviera acceso. Em, Muchísimas personas han pasado por un proceso médico, psicológico, psiquiátrico y han conseguido salir de un hoyo, han conseguido establecer su vida, su familia y no ha sido necesario el hecho de tener a mano el tema de no, no quiero vivir, me voy a la verga. En ese caso no estoy a favor. Siempre pienso que la persona puede cambiar, puede tener una segunda oportunidad y puede tener, y se le puede mostrar un sentido diferente para la visión. Simplemente a lo mejor hay que echarle una mano y no dejar que se vaya toda la verga. Ah, Eh, Freyita, mira, Dime, mi amor. por lo mismo decía yo, po, ¿cachai? Que lo más relevante es el apoyo. Ah, deme un segundo, vuelvo enseguida, perdón. No hay problema. ¿Para qué me interrumpes, carajo, entonces? No, Bueno, no hay problema, dale. Ocurre que siento la misma. Yo también discreparía con esa parte que mencioné, pero hay que entender un punto. Las consecuencias pueden ser al derecho, perdón, las consecuencias a solicitar la eutanasia puede ser por el efecto del dolor de por medio, a consecuencia de la enfermedad que lo esté subyaciendo, pero yo soy más tirado a la idea de que este tipo de enfermedades, cuando ya son irreversibles, que no hay manera de llegar a un punto de regreso, yo creo que ahí yo pienso en a una tratar de llegar a lo más al término de la vida digna, ¿ya? No estoy pensando en el hecho de una persona que sí tiene una enfermedad que puede mejorar y llegar a un punto saludable anterior al que se presentó. Ahí es cuando yo estoy a favor de que no debería haber eutanasia de por medio, ¿ya? Pero la eutanasia en sí, yo creo que claro, lo que pasa es que debería, como estás exponiendo el punto, hay que aclararlo en el caso de la depresión y de algún tipo de síndrome o patología mental. Ese punto hay que aclararlo y ese es necesario. sí, sí, Ah, ahora sí, muchachos, perdón. dale. Mira, es que yo lo que iba, que en caso que una persona solicite el tema de la eutanasia, obviamente va a haber un tratamiento psicológico previo, ¿ya? Que se evalúe la situación, si esta persona requiere algún tratamiento químico, tal vez simplemente la baja producción de dopamina que tiene su cerebro, cualquiera de estos químicos que son esenciales para el día a día. Después que pasamos por este proceso, Freya, claro, después que terminamos este proceso y que indiscutiblemente la persona no quiere continuar, ahí recién iniciar el segundo paso, la segunda fase, que sería preparar a la familia con apoyo psicológico, todo esto y que fuera un proceso también unos 6 meses más, que también te diera pie a ver si es que esta otra persona termina de cambiar de opinión, pero tienen que ser dos procesos para en el tema de la depresión endógena, no uno. A eso es lo que me refería yo, amiga Freya. Sí, sí, claro, si yo tu punto lo entendí perfectamente, yo sabía que de hecho lo apoyo. Lo que estaba comentando es a lo que se estaba refiriendo Gatito. Ah, no, Es pero lo por que eso pasa es que, que mira, para mí Gato, es muy mira, importante puntualizar. sí, Freya, en ese punto, Gato, lo hemos hablado nosotros este tema anteriormente y él también está de acuerdo en eso, lo que pasa es que no fue tan extendida su presentación. Pero Gato también en ese aspecto está de acuerdo conmigo. Sí, lo que pasa es que yo recuerde No que me parece, en la me parece presentación. perfecto. Yo lo que vengo es a pelearme con un gato, no te preocupes. Lo que pasa es que yo en la presentación yo hablé de los problemas éticos y morales y situaciones diferentes. Ya es una intro, simplemente para colocar como una homologación de lo que sería la eutanasia como tal
y los problemas técnicos que tendría referente al tema social y al tema ético, moral, filosófico. Ya, eso quería colocarlo como intro. No estaba hablando bajo mi opinión, por eso es que como ya lo hemos conversado con acá te las traigo, Peter. Ah, no, pero me parece perfecto que hubieras hablado bajo tu opinión también. O sea, es totalmente viable. Yo Es lo hago bajo mi opinión. Sí, lo que pasa es que yo comúnmente jamás hablo bajo mi opinión, trato de hablar de un tema más personal, o sea, más profesional como tal, para no caer en la desinformación científica. Pero como el tema de la eutanasia cae más en un tema de ética moral personal que en un tema profesional, ¿ya? Como dije también en la intro, ocurre que Mm, el médico sea el tratante del paciente que solicite una eutanasia, él puede pedir asistencia, ¿ya? Por eso es que se llama, ¿cómo se llama? Tenía un nombre. La cuestión es que te puedes quitar la vida de manera asistida, ¿ya? No me acuerdo cuál era el nombre. El, Ahí el médico, lo eh, que hace la diferencia es que el médico simplemente te está entregando la dosis necesaria para que tú te quites la vida, pero él no va a ser el que la va a proceder, ¿ya? De hecho, Gato, ¿sabes por qué entonces, mencionaba ¿cómo él? se procede en ese caso? Porque una persona, por ejemplo, que tenga una enfermedad degenerativa muscular u ósea, que esté totalmente paralizado, no podría tomarse ningún tipo de tratamiento para terminar. O sea, tendría que ser asistido por un tercero. Que de hecho actualmente se hace. Ya, Es Sí, se hace. como... por- Claro, o sea, aquí en España se pero hace. lo que ¿sí? están hablando, lo que están tratando de decir, ¿cuál es el Domínguez, objetivo? dale. ¿Cuál es el problema? De lo que yo lo veo, lo comprendo, son muchos. Ese es el punto, que Bueno, pues aclares cuál puedes es, exponer si tienes. exacto, si tienes un argumento, primeramente nos gustaría saber si es que ¿Exponer estás qué? a favor o en contra, y luego nos dices cuáles son tus argumentos. Domínguez, Sí. Es que como el argumento está constituido elaboradamente, pero es que me trabo en las palabras y en en lo que digo. tranquilo, Por eso tomo un punto desde, pero trata tomo de un punto desde abordar, referencia. por eso, primero quiero que abordes el tema de que si estás a favor o en contra. Luego abordamos el Ya tema del argumento, ya a favor o en contra de qué. de la Ay, mi eutanasia. madre. Oye, Gato, yo con esta cuenta no tengo mod Porcia, tengo cuenta con la otra. Ah, vale, vale. Yo con esta cuenta tampoco tengo mucho, es que me la he tenido que hacer. Chau, ok, vale, lo reviso al tiro. Eh, por eso, necesito primero, Domínguez, si quieres participar en esta conversación, necesito que me digas si es que estás a favor o en contra de la eutanasia. Ese es el tema que estamos hablando. Tú solicitaste subir, pensé que ya habías escuchado la introducción que mencioné, y para poder ya literalmente subir a dar tu opinión sobre el tema. Pero si veo que no Ya, tienes ok. ni idea de lo que estamos hablando, Estoy a favor de la eutanasia, ya, que del, argumento. que de la inteligencia digamos, del humano, de los animales, es distinta. Tenemos diferente conciencia. Podemos pensar y razonar. La realidad es algo como que falsa, pero decirles desde mi punto de vista no lo entienden. Mil disculpas, pero no entendí tu punto. Yo que eras magia, yo que eras magia. No, escuché como un eco, como magia. Puf, y otro No argumento entendí y tu otra punto. teoría. Puf. Si no puedes dar bien tu punto, por favor. Ya, ¿qué punto? ¿Que la inteligencia artificial tiene límites o que el ser humano tiene límites? ¿O que todos tenemos límites? Amigazo, mira, lo que voy a proceder a hacer ahora va a ser a bajarte, no por algo contigo, sino que te voy a bajar para que escuches el live desde abajo, para cuando ya tengas una idea de lo que estamos hablando, puedas subir nuevamente, ¿vale? Si suben, después de haber escuchado la intro completa, y suben a preguntar y me terminan hablando de inteligencia artificial, ¿Por qué creí que te estaba pidiendo mod? sí. ¡Pendejo! Yo Quería te hacerlo dije que parecer, hicieras magia, quería pero no me hacerlo parecer un escuchaste. accidente. Quería hacerlo parecer un accidente. Vale, ocurre que, por eso digo, la muerte asistida
lo encuentro plausible también como un tema ética, moral del profesional a cargo, que va a hacer este procedimiento. Simplemente te suministra la dosis necesaria para poder acabar con tu vida, pero quien la realiza, en caso del ejemplo que colocó Freya, lo va a realizar un pariente que esté de acuerdo con con el procedimiento que se va a realizar, ¿ya? Y como Gato, comúnmente van a ser mira, Eso gato. tiene los doble tutores. carga, sería. Sí, Sí. ojo, por eso. Tiene doble carga eso. Sí, por eso, imagínate que ahí ya están metidos, en el contrato hay un tema que es legal, mediante policías, carabineros, PDI, no sé cómo le llamarán, investigaciones, que son los encargados de hacer este trámite completo. Es súper complicado, no es llegar y hacerlo. O sea, siempre son fundamentados bajo algún criterio de que no hay una carga en la cual nosotros nos podamos devolver a la salud del paciente, ¿ya? Cuando ya es un tema irreversible. ¿Ya? Ese es el punto de la eutanasia en la cual está aceptada comúnmente en otros países. Si va a ser una eutanasia referente a cualquier cosa que tengas por simplemente una depresión, yo no estoy totalmente de acuerdo con algo así ni nada por el estilo. ¿Ya? En el tema del aborto que había mencionado también, el tema aquí te las traigo, Peter. En el tema del aborto yo soy pro elección, ¿ya? ¿Por qué? Por un motivo súper simple, por un tema de que lo encuentro irónico, ¿ya? Como tal. Encuentro irónico el estar en contra. Sí. Eh, Yo ahí Por eso yo, tampoco. gato, te digo, mira, acá el que hay que darle el enfoque, porque ya sabemos que en caso de ser un requerimiento médico, ya sea para la eutanasia o para el aborto, como las tres causales, el tema ni siquiera debería discutirse. Algún pendejo en contra de cualquiera de estas, chao, exacto, bajarlo, no se literal. debería discutir. Acá De el hecho, yo tema, tengo al un igual que el punto aborto, en este. Un pero segundo, tengo espérame, un punto importante pero en déjame este terminar la punto. idea, Freya, déjame terminar la idea. Acá lo que nosotros tenemos que abordar, que lo que genera conflicto, es en la libre elección. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, en ambos casos. Siga, Freyita, A siga. qué te refieres con el hecho de la libre elección? Pero, ¿te refieres al hecho de la libre elección en temporalidad de la gestación? No, pues Freya, te recuerdo Ah, que ok, mi ok, postura es ok, por ya, el ya. tema. Mira, dame un Ok, segundito. ok, Te ya, ya, ya. recuerdo. Es que últimamente me están metiendo mucho el tema de la libre elección en el Sí, tiempo pero- gestacional, que es muy No, diferente. no, 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 no. Mira, de hecho, eso siempre va a ser una decisión de la mujer. Pero ¿te acuerdas que una vez yo te dije por qué era mi postura estar en contra de la Sí, libre sí, 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 elección por el tú y tema yo de los estamos en derechos? lo mismo con eso. Sí, Tú y yo sí, estamos en lo mismo pero es con por un eso. tema de los derechos, nada más. Exacto. En ese punto yo tengo una pregunta porque veo muchísimas personas que son pro vida y me resulta curioso el hecho de que si son pro vida yo no los veo donando médula, no los veo donando un riñón, no los veo donando un pedacito de hígado o simplemente donando No, no, sangre. no Pero donan ni simplemente sangre los pendejos. son pro vida hasta el momento del nacimiento, nada más. Sí, no donan ni sangre. Yo dono 2 veces al año. Yo dono más No, todavía. y con mayor razón, pues yo soy negativo, tengo mi sangre universal. Acá en Chile, Ah, ¿cuánto sí, habemos, yo gato? también Como soy 100. cero negativo. Acá somos como 110 en Chile. 136. Yo soy cero negativo. 136. Sí, ¿Sí? sí, somos Pero si súper me ha pocos. tocado ir a donar hasta para todos lados. Sí, más bien se solicita A demasiado. mí me requirieron hasta en otra ciudad para ir a donar. Hay un tema que quería abordar que no No alcanzó a me ha terminar. tocado. Por ejemplo, el tema del aborto como tal. Porque mi opinión es pro elección en ese sentido. Obviamente, como dijo acá te traigo Peter, no es debatible el hecho de que sea necesario cuando ya la consecuencia es agravante para la madre o para el feto. Ya, eso sí o sí eso es un tratamiento y se debe proceder porque es un tema médico urgente. Ya, eso no está en contra de de ninguna opción. Ya, ese sí o sí va a ir. En el tema del por qué soy pro elección, es un tema de que porque encuentro irónico estar en contra. Ya, el hecho de que quitarle la vida en cierta forma al feto no se hace. Lo que se hace es limitar el desarrollo de los nutrientes necesarios. O sea, la consecuencia es que va a morir. Por supuesto, eso nadie está en contra de que se le llama muerta al feto. Por supuesto, va a ocurrir igual. Lo que encuentro irónico es que al traerlo a la vida,
porque porque la persona esté en contra del aborto, al traerlo a la vida, vas a ser a un mortal igual, dependiente de la muerte en algún sentido obligatorio. O sea, en cualquiera de los dos casos va a morir igual. Lo encuentro irónico. Lo encuentro como fuera de lugar. ¿En qué sentido? Estás defendiendo la No, vida que va a terminar siendo mortal y estás Es no, que defendiendo... no, ahí no es lo entra, ahí mismo, gato. En entra, ese caso no mira, es lo mismo. ¿Cómo? No, no es lo mismo, digamos, la interrupción de la gestación a el hecho ya de un individuo en sí totalmente eh, O independiente. sea, Es sí, que es que es no, muy no, diferente, gato. sí, la diferencia está en que en ninguna de las dos él puede tomar la decisión de morir. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Cuéntame. sí, Cuando se hombre, realiza un sí, sí. aborto, ¿tú tienes la decisión de poder pedir, no querer morir? No, ¿no es cierto? Porque no eres consciente. No, No, está pero bien. una vez que eres adulto sí tienes la decisión. De hecho, estábamos Gatito, me hablando voy Si a es que tener que estás a bajar un favor, momento si es porque que estoy estás a con favor. problemas de conexión. Es que estoy con los datos nomás. Ah, vale, Vuelvo en un ratito. vale, vale. Vale, mi amor. Ya, amigazo. O sea, Si es que pero no, estás, pero para mí sí es diferente. si tú traes a la vida a un gestante, lo estás obligando a la muerte igual, ¿o no? Porque van a ser un mortal, no van a ser una persona Sí, eterna. dioses no somos, pero digamos que es lo natural del ser humano. Nosotros nacemos y fallecemos. O sea, Es irónico, el por lo hecho mismo. que, o sea, la exposición que estás poniendo, no, y discúlpame porque tú sabes que yo te tengo en un pedestal, creo que no sería la idónea, porque sabemos que todos estamos en un ciclo. Nacemos, nos reproducimos y fallecemos. Entonces, en ese aspecto, nosotros tampoco tendríamos derecho a decidir cuándo o cómo, porque queremos vivir o fallecer. Y sin embargo, pues, cuando fallecemos indistintamente de manera natural, lógicamente no decidimos que queremos Me fallecer. encantaría contarte Pero, que ocurre que solamente el 28% de las personas llegan a fallecer de manera natural. ¿Qué ocurre con el eh, restante? bueno, el restante, bueno, cuando me des la... Perdón, espérate, el reloj. Ay, dame un segundo. Dime, ¿cuáles son tus porcentajes y cuál es la idea en ese caso? Dime cuál es la diferencia. Si el 28% simplemente es de manera natural, el restante en qué está En, catalogado, o sea, en en qué se etiqueta. accidentes, en ¿La enfermedad podría ser también o simplemente, accidentes, o eso entra de manera natural? no, accidentes, sí, más bien las enfermedades son catalogadas como manera natural. Ah, El- por eso. sí, pero no solamente las enfermedades existen, más bien existen que te Sí, quiten sí, la vida. varias circunstancias, sí. Por lo mismo, tú no tienes esa decisión. No estoy en contra de lo que tú dices, sino que yo estoy colocando un punto que lo encuentro irónico, ¿ya? Sí, yo Son también, yo dos no estoy cosas en contra de lo que diferentes. tú dices. Estamos aquí, estamos en un conversatorio, estamos Exactamente. entreteniendo. Exactamente. Ocurre que si yo te digo qué soy yo, por mi opinión, yo soy pro elección. Me da igual, la verdad, mientras no me influya a mí y mientras esté bajo las tres causales, no tengo no hay ningún problema. Más bien integraría una causal más, ¿ya? Que sería el tema económico, ¿ya? Como tal, porque hay una Por integrar yo esa causal, el otro día me dijeron fascista, imagínate. eh, yo lo integraría por un tema de que, lamentablemente, una vez lo vi en un live también con Rafael Tape, que piensa de la misma manera, que nadie se hace cargo de la consecuencia que viene después. Nadie se hace cargo del problema psicológico que causa este tema del aborto. Así que si nadie se hace cargo de las consecuencias que vienen después entonces, ¿cómo estás a favor o en contra? Si estás Es apoyando, que tienes una ahí tenemos solución de por un medio. punto, claro, total. Exactamente, ese es el punto. Lo que yo estoy colocando como punto en- en ironía, porque Sí, sí, no, no, yo lo coloqué el otro día, de hecho, al expresar que nosotros como personas que ya somos maduras y tenemos una edad, si, de hecho lo coloqué como pregunta y ya te digo que terminaron llamándome fascista. ¿Qué es lo sí, que ocurre? Yo como individuo, por la elección. resulta que yo tengo que decidir
y tengo que sobrepesar el hecho de, bien, ahora resulta que yo voy a traer un hijo al mundo. Yo voy a traer un hijo al mundo, pero yo no tengo techo, yo no soy independiente, yo no tengo con qué alimentarme, yo no tengo un trabajo, pero sin embargo lo decido. ¿Ya? No pongo medios al respecto, pero sin embargo lo decido. ¿En qué consecuencia sería la toma de esta decisión? ¿Qué es lo que ocurre? En ese punto, si yo soy una persona consciente y no puedo mantenerme yo a mí misma, porque nosotros que somos adultos comemos pan y cebolla, un niño no. Exactamente. Más bien somos la especie que más se demora en su independencia. Y eso hay que Sí, y últimamente más. recordarlo de por medio, porque ocurre que en el desarrollo puede ocurrir de todo, ¿ya? Eso es cuando la gente no se hace cargo y está en contra de la consecuencia que puede ocurrir, lo encuentro, eh, es frustrante para mí en el sentido de bajo mi opinión, porque encuentro irónico que vas a terminar trayendo una persona mortal, que no va a poder tener una decisión de querer vivir, va a tener que estar Güey, obligado a la muerte igual. Y Bajen a Loki, bajen a Loki. en el desarrollo embrionario en adelante, obviamente ya si está pasado los 5 meses, ya eso ya no es aborto, eso ya es parto. Hay que tenerlo claro. güey, gato, yo solo quiero aclarar que a mí me funaron por intentar parar un pensamiento fascista, güey. Yo no estoy colocando un punto fascista, yo estoy colocando, Gracias. sí, entiendo el porqué, por eso digo, dije de Pero manera ¿cuál fue tu punto, irónica. Loki? Sí, ¿cuál fue tu punto? Gracias, Loki. Ya, Loki, encantado de verte, Loki. Es que ese es el ¿Qué punto. onda? Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, Loquito? Nada, he estado, güey, ya hablamos por privado, no lo voy a comentar aquí. Ok. Pero, De hecho, no sé si estabas escuchando el punto que expuse, por el cual a mí me denominaron fascista. güey, no, a ver. Repítelo. Bueno, resulta que yo simplemente expuse el hecho de, bajo mi opinión, que si somos personas adultas y responsables, no deberíamos de traer a nuestros descendientes al mundo sin tener un techo, sin tener un trabajo y sin tener la posibilidad de darles una vida digna. Si yo no tengo trabajo y no me sé mantener a mí misma, ¿cómo voy a traer a niños? ¿Sí conoces a Larky de TikTok? ¿Arqui? Busca. El arquitecto de TikTok, búscalo. Se llama Juve D3 Studio, una madre así, güey. Fíjate que, güey, o sea, sí entiendo tu punto, güey, pero igual, güey, es que son muchas cosas, o sea, el derecho, bueno, nuestros derechos de salud sexual y reproductivos, güey, pues tienen cierto grado de ¿cómo decirlo, güey? De privacidad, güey, ¿no? Y ocurre algo muy cagado, güey, que es que, por ejemplo, dentro de esta situación que tú presentas, güey, hay personas que por el hecho de que tú digas deberían, hay gente que no debería, güey. Entonces, ahí te empiezas a meter con el derecho del otro en modo prohibitivo, güey, en modo punitivo, güey. Entonces, el tema es que ya, independientemente de tu, vamos a llamarlo educación financiera, güey. ¿Cómo? No sería una cuestión de algo prohibitivo, sería cuestión de una lógica y de un bienestar social. Sí, güey, pero el pedo aquí es el siguiente, mira. Te voy a poner un ejemplo muy chido. O sea, ¿quién o quiénes dirías tú que tendrían esta posibilidad? Me dices, aquellos que tengan para darle de comer, para ¿qué otra cosa? ¿Una No casa? hablo de la posibilidad, porque la posibilidad la tenemos todos. No se trata de posibilidad, se trata de responsabilidad, no de posibilidad. Ok. Entonces, para cumplir con una responsabilidad debes de contar ya con la, vamos a decirlo, con un cierto, con una cierta cantidad de, no sé si llamarlos activos. Por mínimo con una capacidad de desarrollar, de solventarlo por los problemas y de responsabilidad a la hora de buscarte la vida. Si yo no soy capaz de buscarme la vida para mí, ¿cómo se la busca mi descendencia?
Ok, ok, entonces, vamos, es que esto se pone muy suave, güey. Y por eso es que al Arqui de ¿Suave? TikTok lo están fundando. Búscate todo eso, güey. Suave. Pero Creo el que el tema es tema que, por ejemplo, económico no es suave. Creo que el tema económico es hacerse cargo de las consecuencias que vienen con el después de tomar la decisión de tener. es que, no, mira, gato, no para todos es lo mismo, güey. O sea, y ser padre, yo que en este caso estoy paternando, güey, no es lo mismo, güey. O sea, no es lo mismo para todos. Hay hijos, hay niños, güey, cuya manutención es, güey, o sea, placentera, güey. Hay niños que no, güey. Entonces, la planificación familiar, güey, tiene mucho que ver con la educación sexual, güey. Y el tema aquí es ¿no? O sea, eh, el hecho de que, por ejemplo, una persona no tenga acceso a la planificación familiar, a la educación sexual y a la educación financiera, güey, a tener esta No mínima mames, Loki, que noción. aquí todo el mundo sabe cómo tener hijos. Ah, sí, güey, pero no estamos hablando de aquí, ¿cómo se llama? No, no, de De aquí en la aquí. China, o sea, la reproducción es algo instintiva y es natural. Todo el mundo sabe cómo tener hijos. Ah, no, sí, El problema que hay es cómo evitar, cómo planificar el hecho de la descendencia. Pero si sabes cómo tenerlos, también sabes cómo evitarlo. no, Juana, aquí el tema es el siguiente. Por ejemplo, yo que soy educador sexual, güey, si ves muchos jóvenes, güey, te digo, jóvenes desde los 13 hasta los 25 años, güey, que no tienen una idea clara, aún siendo universitarios, güey, porque yo he ido a universidades, güey, sobre Lo varias sé, de lo planificación sé. sexual. Entonces, Sí, este no, tipo que de de hecho situación, aquí en el voluntariado, como tú dices, que también enseñas educación sexual, aquí en el voluntariado sobre educación sexual, ha bajado el hecho de repartir gratuitamente los preservativos. No vienen a por los preservativos. El tema de la prevención, yo creo que eso es obviamente considerable, totalmente. Obviamente te entrega un conocimiento e información necesaria para poder ver qué hacer con las opciones que tienes. El problema es cómo gatillamos nosotros la consecuencia y cuáles son los procedimientos reguladores estatales que realmente se hacen cargo en caso de tenerlo. Realmente son asquerosos. sí, güey, sí, 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 espérame. En México, de hecho, por ejemplo, en México, y de Nilo, esto es algo de lo que un gracias por servidor está participar. orgulloso, güey. Buenas, perdón, Ay, dale nomás. ¿qué onda, Nilo? ¿Cómo estás? Hola Loki. Hola gato, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Todo bien, bien, todo bien, Oye, yo aquí. existo, ¿sabes? Yo existo, ¿qué pasó? Hola Juana, no te conozco, me presento, soy Nilo, un placer. Encantada igualmente, bienvenida. ¿No Oh, conoces a... gracias. Nilo no conoce a Freya o sí? Yo no No. sé quién es Nilo. Ok, Nilo es un zorrito de TikTok que se maneja muy bien en física y en temas de ciencia, así que Genial. está como al nivel mío y de Black Sheep, así que yo creo que Ah, no, entonces no es tanto, tranquilo, no es tanto entonces. Ok. Ah. Bien. Son con personas que podemos tener un debate del área de física sin ningún Bien, problema. genial, estupendo. Eh, Lokion, ibas a terminar de decir algo y luego iría con su opinión a favor o en contra de Nilo y su argumento. Va. Lokium, no sé qué haría con esa opinión. Gracias por haberla mencionado de todas maneras. Creo que no estoy muy de acuerdo. Eh... Habla, pero desgraciado. Bájenlo. Bajen a Loki, te lo dije, te lo Moción dije. para que bajen a Loki. Yo digo que bajen a Loki, no es cierto. Qué pedo. Espérame tantito que de hecho estoy paternando, güey. Dame un segundo. No hay ¿Verdad problema, que sí, me Cansón? parece. Muteate un poco entonces, no hay problema. Vayamos con Sí, güey. Nilo mientras y luego te integras. Nilo, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Honestamente creo que si la persona está sufriendo mucho, dependiendo de la condición clínica que tenga, y también podría llegar a ser una condición psiquiátrica en donde se vea cómo es involucrado el tema de la percepción del dolor y ese tipo de cosas. Si la persona realmente está sufriendo mucho, creo que es una forma de tortura el simplemente obligarlos a vivir porque
tienen que vivir hasta que la muerte natural llegue a ellos. Entonces, Creo que estás de acuerdo con todos nosotros. en efecto. Oye, ¿tenías otro nick antes, Nilo? ¿Tenías otro nick antes? No, Nilo siempre ha sido Nilo. Perdón, es que en mi rancho hay gente con motos y piensan que... nada, que el ruido de las motos es cool, pero bueno. No tengo otro nick, siempre fui Nilo. Ay, es que me suena muchísimo tu... Ya, vamos allá. El tema de la eutanasia asistida no creo que sea un problema cuando ya es agravante el tema del paciente, ya la condición del paciente. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente, mi opinión, bajo mi opinión, aquí puede haber desinformación de por medio, yo estoy de acuerdo también con la eutanasia en el caso de la obligatoria dependencia de otro para poder vivir. En mi caso, ya, estoy hablando de mi caso. Ok. Si yo pierdo todo tipo de movilidad, yo ¿Una persona no puedo completamente inoperativa? exactamente, yo dependiente, totalmente. Yo estoy totalmente en contra de que no se ¿Me puedes acepte decir grados de dependencia, por favor? Para ser más específicos para los que están viendo. puede ser morbilidad crónica completamente de tu cuerpo. Estado vegetal, por ejemplo. El no poder ni siquiera ir a hacer tus necesidades biológicas. El no poder, el tener que estar asistido siempre con alguien dependiente de un tutor que se haga cargo de ti. Para mí, esa tampoco es una Sí, vida sí, sí, yo digna. esa parte, Así que yo no estoy a la parte de favor. dependencia la entiendo, digo para los que nos están escuchando, para los que están oyendo, que a lo mejor no saben lo que son los grados de dependencia. Sí, exactamente. Hay grados de dependencia. Por ejemplo, está la morbilidad media, que sería como es como más inclusoria, ¿ya? Que tienen, por ejemplo, una parálisis unilateral simplemente hacia uno de los extremos del cuerpo. Yo encuentro que no hay ningún problema con eso, ¿ya? Yo creo que aún se puede vivir y tener una vida digna, ¿ya? Pero si tú tienes una parálisis completa de tu cuerpo y no tienes movilidad alguna, desde tus dos partes, eh, yo encuentro que ya eres dependiente obligatoriamente de alguien, de un tutor. Y para mí, bajo mi opinión, yo tampoco tendría una vida así. Más bien, en ese caso, yo mismo pido la eutanasia porque no quiero ser dependiente de nadie. Lo encuentro totalmente indigno. Ares, Ay, bienvenido. a ver. Espérame, porque Bajo mi opinión, ojo, no estoy De hablando. ¿es sobres, Ares? tiempo sin verte. Bajen a Ares, güey. ¿Qué hace aquí, güey? Déjamelo tranquilo. No, ¿Qué onda? está bien porque Este, Ares nos propondría el tema filosófico sobre este tema y yo creo que ahí entra la ética moral totalmente a ese tema. sí, Nada más pero ten cuidado, gato, también porque ahorita están a grabando tu live, güey. considerar, también a considerar el avance tecnológico, o sea, hasta qué punto no sería mejor, eh, no sé, utilizando el metaverso y el desarrollo de la inteligencia artificial, conectar a esa persona a una especie de mundo digital y que en todo caso, si va a solicitar ella misma la eutanasia, que lo pida en el mundo digital o darle una vida, si se quiere, alternativa en ese desarrollo paralelo. O sea, hay esa posibilidad, se puede explorar, ¿no? El Es problema que es hay que cuando estás hablando de muerte clínica, difícil. hay terminologías Decirlo que se ocupan para saber el nivel de inoperatividad que puede llegar a tener una persona. Y cuando estás hablando de muerte clínica, estás hablando de un estado vegetal, en donde el cerebro no puede controlar el cuerpo, porque técnicamente está muerto. Mueren neuronas, muere el tejido, entonces no es simplemente un recipiente. Y suena mal, pero las personas que tienen muerte cerebral terminan siendo eso. Sí. Sí, pero Sí, el tejido y las pero neuronas humanas siguen justamente desapareciendo y estamos envejeciendo, hablando o de sea, que la es un persona, estado natural del ser humano. A lo que se estaba refiriendo Ares en este caso, sí no se podría investigar el hecho de una conexión alternativa en este caso, de una realidad artificial. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Por eso yo le estaba diciendo a Gato que por favor pusiera las diferencias de los grados, porque el estado vegetativo no es un grado de dependencia, es un grado de dependencia clínica, no de un tercero, en asistencia doméstica. Ojo, que es muy diferente. La persona que tiene un estado vegetativo no es consciente de su propio estado. Es totalmente diferente al hecho de una persona que sí tiene dependencia y es consciente
de lo que está padeciendo, de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo, que son dos puntos muy, muy diferentes. Gato, y creo que aquí es algo muy, muy importante, güey, lo que yo lo voy a decir así de huevos, güey, o sea, el tema de la eutanasia, güey, tiene que tratarse como esta despersonalización, o no sé, no quiero, ¿cómo se puede decir, güey? El quitarle la propiedad de la vida a otra persona que no es, sino la que la está viviendo, güey. Por ejemplo, observamos que hay personas que tienen a sus familiares en situaciones críticas, vivos a través de, de respiradores, güey, X, Y o Z, güey. Gente que quiere, que está enferma y tal. Entonces, esta es una oportunidad, vamos a llamarlo así, o esta es una alternativa, más que oportunidad, me disculpo, de tomar estas personas por su propia intención o noción consciente de que no haga eso. Por ejemplo, ahorita hay varias formas de eutanasia. Está la pasiva, es decir, yo puedo rechazar tratamiento y simplemente dejarme degradarme hasta morir, ¿no? Y todos tenemos derecho a esa, ¿no? El tema creo que va más allá y tiene que ver con esta decisión consciente. Por ejemplo, muchas personas de hoy en día que tienen el tatuaje de no resucitar, güey, ¿no? O sus pulseras o tal, güey. Entonces, o le informan antes al médico de una decisión de no resucitar a través de ningún método, ¿no? Entonces, creo que ese derecho ya existe. Tenemos que... Déjame aclarar ese punto. Ocurre que cuando andas trayendo una prenda o te tatuaste este tipo de tema, ocurre que tiene que estar avalado por la administración del sistema médico. O porque si no, simplemente te estás colocando una argolla, una prenda, alguna referencia de lo que tú quisieras lograr. Ya no es considerado legalmente como opinión. No es un justificativo. Tiene que haber un tema legal de por medio en la cual tú lo trataste antes de cuando eras consciente, en caso de que ocurriera algo. Dale nomás, Loquio, quería aclarar eso. Sí, güey, sí. Nada más para tenerlo en claridad, que ya todos tenemos un cierto grado de derecho a esta, ¿cómo se podría decir, güey? A esta opción conforme a nuestra salud. Pero, pues esto tenemos que platicarlo, ¿no? Desafortunadamente la tanatología es muy poco abordada por la gente, si no es hasta el momento no sé, por ejemplo, de padecer un cáncer terminal, güey, una madre por el estilo. Entonces, creo que para todos es un buen momento de empezar a acercarnos a la tanatología, a expresarle a nuestros familiares, a nuestras parejas, acerca de nuestros deseos e intenciones en caso de enfermedad, para no estar peleando y no hacer sentir mal al otro porque esperar a que estés inconsciente para que tomen una decisión por ti, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo invito a la gente, o sea, a ser preventivos y no reactivos, güey, porque la eutanasia, güey, o en sí estos temas tan delicados, güey, pues yo creo que los tenemos que abordar de una vez, güey. No tenemos que estar esperando a estar muriendo, güey, ¿no? Nada No, más. claramente, Esa es la es un tema misma. social que, digamos, está en boga, sobre todo en los últimos tiempos. Lo que sí voy a defender más de forma, si se quiere, restricta, es que no puede haber tal cosa como el derecho a la eutanasia, que no sería lo mismo que la licencia o la permisibilidad, porque el asunto es que la palabra derecho implica una garantía, y los derechos tienen dos fundamentos, tienen dos orígenes, por decirlo así, el ius naturalista y el positivista. Y dentro de esos dos orígenes o fundamentos hay una especie de orden, de jerarquía, en que el derecho natural tiene que ser primario. O sea, ningún derecho yo positivizado puede agarrar y violentar ese derecho natural, porque entonces caemos en las nefastas atrocidades que se cometieron durante los años 40 en la Alemania No, del no, no, bigoteo. no, 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 no. A ver, Entonces, espérate. No, entonces, no, 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 ya güey, no. voy. Pará, Dale, pará, dale, pará, pará. Pará dale, porque dale. tengo que terminar la idea. Tengo que terminar la idea. ¿Qué pasa? El derecho a la vida se basa en un precepto de que hay una dignidad humana que tiene que ser defendida de algún modo. Y entonces se genera una antinomia en el derecho
si decimos que debemos garantizar una muerte digna y al mismo tiempo el tercer artículo de la declaración habla de que tenemos que garantizar una vida digna. Es una antinomia al derecho, garantizar vida y muerte al mismo tiempo. Entonces, ¿se puede permitir la eutanasia? Sí. ¿Se puede licenciar? Sí. Pero una permisibilidad no es derecho, no es garantía. ¿Sí? Esto se confunde mucho en el ámbito civil, que pensamos que tenemos derecho a cosas cuando realmente solo tenemos licencia. Cuando yo digo, por ejemplo, tengo derecho, qué sé yo, a comer una manzana. No, no es que tengas derecho a comer una manzana. Nadie te garantiza que tú te vayas a comer una manzana. Ahora, nadie te lo prohíbe, que es otra cosa. Te la puedes comer, sí. Pero el Estado no está como que responsabilizado a... perdón. Sí. El Estado no tiene la responsabilidad jurídica, social o civil de entregarte, digamos, la manzana para que vos comas. Entonces, ese es el punto. No hay derecho a la eutanasia, lo que podemos haber es permisibilidad. Qué claro esto. Perdón, me había ocupado 5 minutos. Quería que dejara moderadora a Lokiun, Nilo y Freya. Freya ya tenía, pero se hizo una cuenta nueva. A ver, Pero Ares, espérame. déjame tratar de entender el punto Bueno, de Ares porque no lo escuché. ¿Puedes hacer un resumen pequeño, porfa? dale, Ares. Sí, que derecho es garantía. Y cuando el Estado dice tienes derecho a tal cosa, significa que va a procurar los medios, las disposiciones, las estrategias o los proyectos de ley para asegurarte eso. ¿Sí? El derecho a la educación, por ejemplo, no es que tú puedas educarte si tú lo quieres. No, el derecho a la educación es que el Estado tiene el deber de procurar los medios, de instrumentalizar condiciones materiales concretas para que tú te eduques. ¿Sí? Entonces, si hablan del derecho a la eutanasia, si esa es la premisa, estarían de algún modo reclamando al Estado que genere disposiciones para asegurarlo. Para asegurarlo. ¿Se ¿Puedo entiende? hacer una pequeña réplica? Porque entendiendo el concepto que está dando Ares, también si el Estado se supone que tendría que avalarlo, habría que hacer una diferenciación de lo que sería la eutanasia con el suicidio, porque Ajá. técnicamente estarías pudiendo hacer pasar un proceso eutanásico por alguien que simplemente quiere desvivirse sin una razón clínica o sin una justificación clínica y estaría siendo avalado y apoyado por el Estado. A ver, De hecho, aquí también, Ares, estábamos creo hablando que es... Dale. un poquito antes de que tú llegaras, estábamos abordando ese tema, en el hecho de que si una persona se le debería de dar la libre elección a una persona que simplemente, por ejemplo, que era el tema que estábamos exponiendo yo y acá te las traigo, el hecho de si una persona joven que no tiene ningún tipo de discapacidad física y en este caso simplemente padece algún síntoma de depresión, ya sea aguda o que puede derivar en una disociación, que eso ya que es totalmente tratable. En ese caso, si se le dejara la opción y la libertad de acceder a la eutanasia, para mí estoy totalmente en contra de ello. En ese punto de referencia, estaría totalmente en contra. De A hecho, ver, no creo exacto, o sea, no creo que una persona aunque sea menor de edad o mayor de edad, no creo que ninguna persona que tenga como dolencia, una depresión o un momento negativo en su vida, una circunstancia en el cual no se pueda desarrollar correctamente debido a X, no creo que tuviera que tener acceso en ninguno de los casos a la eutanasia. Ok, pero para poder empezar a hacer afirmaciones, lo que principalmente tendríamos que hacer es un análisis de cuáles son los límites de la discapacidad mental, en el sentido de hay trastornos y también hay padecimientos que son discapacidades porque inhabilitan a la persona completamente. Por ejemplo, los cuadros depresivos clínicos o crónicos literalmente inoperan a la persona, no puede hacer cosas básicas como comunicarse tranquilamente. Totalmente.
Un Es cuadro tratable, depresivo o sea, es realmente tratable, recomendable y obviamente, siendo tratable. pero para poder hacer que, por ejemplo, haya una diferenciación entre lo que se supone que sería en una constitución, ¿no? En cómo se presenta como ley ciudadana, ¿no? Tendrían que hacer una diferenciación marcada de por qué se divide la eutanasia del suicidio, you know? Yes, lo que ocurre es que en el momento en el que estás comentando esto, en el que cómo se diferencia o cómo marcamos los grados. Sí, sí, bueno, sí, Gato me ha dicho que estás al nivel. En este caso, ¿quién podría medir en cualquier tipo de porcentaje la capacidad o incapacidad de una persona que tenga depresión, cuando sabemos que es totalmente improbable, Nilo? Vamos a ver. No, Este, es que, mira, Sí, sí, hay padecimientos de depresión que, o sea, obviamente son acompañados por psiquiatras y psicólogos que están pendientes del desarrollo de la persona, tanto del avance como el retroceso, porque siempre tienen recaídas. No es algo que se cura, porque la depresión no se cura, siempre va a estar ahí. Lo que puedes hacer es aplazarla. Y eso es algo duro, ¿Cómo me afirmas que la depresión siempre va a estar ahí? O sea, porque este, clínicamente es así. de hecho, Sí, aquí clínicamente, yo pero lo que te ¿me recomiendo puedes enseñar algo sobre que la depresión en sí no se cura o no desaparece? Porque en términos generales, todo ser humano No parece un- entremos, todo mira, ser humano. aguanta. ¿Qué es lo que Todo ser humano puede caer en un cuadro depresivo, puede tener sus momentos de depresión, sí, porque sigue siendo una emoción que deriva de la tristeza y la angustia. Toda persona puede estar deprimida en un periodo corto de su vida, pero no es lo mismo que un diagnóstico de depresión clínica. Exacto, Nilo. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Hay que hacer la distinción entre estar deprimido que tener depresión endógena. Hay mucha gente que confunde los conceptos y dice, tengo depresión. ¿Por qué? No sé, porque perdió su equipo de fútbol. Y no manejan bien los conceptos. Pero espérenme tantito, espérenme Es tantito, que, espérenme es que ese tantito. es el Para no problema, a irnos eso a... me refiero, porque en el hecho en el que Aguanta. se diagnostica Aguanta un al minuto. paciente Antes de que con un hables, cuadro perdón que te depresivo. interrumpa, Fría, pero por ejemplo, yo hago esta distinción porque yo estoy dentro, a ver, un poco personal, no lo suficientemente, pero yo estoy en seguimiento obviamente psicológico. ¿Por qué? Porque número uno, yo estoy dentro del espectro autista y número dos, yo tengo ansiedad clínica. No es lo mismo el sentir un momento de ansiedad como de, ay, me siento ansioso porque voy a tener que entrar a hacer este examen y me preparé mucho, pero de todas formas siento la ansiedad porque no sé cómo puede ser el resultado, a que te dé un ataque de pánico. Bienvenida a mi mundo, Nilo. Chécale, Pero en ese aspecto todavía no he entendido en ningún momento la diferencia de lo que estamos hablando, de un cuadro clínico depresivo a un estado depresivo de manera lineal. Es que eso simplemente son patologías y además que son tratables también, Nilo. Y bueno, Ay, no, sé que son tratables, pero esta es una parte donde... Es que sé que son tratables, sé que son tratables. El problema es que cuando las personas lo miran desde afuera, por el hecho de ser psicológico y poder hacer un placebo para sobrellevarlo, piensan que es fácil, piensan que es peor de lo que podría ser una condición clínica física. Oye, a todo esto dejemos hablar a Nadie está Lucy o diciendo le que va a sea darle una fácil. depresión. Sí, le toca lo que... Me dan 2 depresiones ahorita, por favor, con chile y limón. No, yo por ejemplo, este librillo se lo recomiendo mucho, Ares, es sobre la distinción de los derechos fundamentales y los derechos universales, que ahora ya son conocidos como derechos humanos, güey. Este tema que nos traes, yo considero que en esta situación la eutanasia debería de entrar como un derecho fundamental. Ojo, por ejemplo, la diferencia entre un derecho fundamental y uno universal es que, por ejemplo, en México todos tenemos derecho a un juicio justo y a que se nos proporcione un abogado. No significa, por ejemplo, como el derecho de los niños a estudiar, porque eso más se puede entender como un derecho universal y una obligación. Entonces, ahí Ares, creo que nada más hay que distinguir estas dos para que no haya problema, porque en los derechos fundamentales no es que el Estado se obligue, por ejemplo, a mí, que se obliga a darme un abogado, güey, sino que yo mismo tengo ese derecho y puedo o no, incluso nunca formar parte de un juicio, puedo o no, incluso yo renunciar a dicho derecho al adquirir un abogado de oficio, güey. Un abogado por mi cuenta. Entonces, Ares, creo que esta situación hay que aclararla, güey, porque el hecho de que algo sea un derecho no lo convierte explícitamente en una obligación, vamos a llamarla tácita, güey, de la situación dada. Nada más, Estás mal. y bueno,
Ya podemos. Ah, La- chinga. Perdón, perdón Revisa lo que el cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Vale, me dime la vas por a qué citar tengo. textualmente lo que quieras referir, pero la afirmación que yo hice fue, todo lo que es derecho para el ciudadano es un deber deontológico para el Estado. ¿Sí? En el momento en que yo predico, tengo derecho a dos puntos, significa que se traduce en la praxis social y política, que el Estado tiene el deber, la obligación de asegurarme ese derecho. ¿Sí? Cuando yo digo, tengo derecho a la salud, si tengo derecho a la salud, entonces el Estado debe procurar las disposiciones, los medios para garantizarme la salud, las estrategias, crear las condiciones materiales concretas para eso. A eso se traduce en la praxis política. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si no se cumple eso, el derecho, por mucho que esté en el papel, no se cumple de facto. Puede estar en iuri, es decir, en el tratado, en el papel, en la idea, en el aire, en la mente, pero no se cumple. Y entonces, si no se cumple, de ahí derivan todos los conflictos sociales, porque entonces los derechos no se estarían ejerciendo realmente. Perdón, ¿en qué y en qué se contradice con lo que yo estoy diciendo, güey? Porque reitero, Bueno, una pero cosa si es no un se derecho cumple, entonces no universal, un podemos derecho hablar nada. humano, y la otra es un derecho fundamental, güey. La distinción entre ellos es la accesibilidad al mismo, justo lo que acabas de decir, güey. Y reitero, una cosa es que el Estado se obligue explícitamente, como en el caso de la educación de los menores, güey, se obligue no solamente a tener las instituciones educativas pertinentes, y además se obligue, o te obliga a ti como tutor de dichas infancias, te obliga a llevarlos a la escuela, güey, porque si no te metes en un problema legal, a como un derecho fundamental, reitero, en el cual puedes incurrir o no. Es esa la diferencia, Ares, y es a lo que yo iba. Se supone, ojo, que ningún niño, y reitero y lo digo aquí, que ningún niño no debería de no ir a la escuela, güey. Pero, perdón, se supone que ningún niño no debería de no ir a la escuela, güey. Pero el problema aquí, Ares, es que ese no es un derecho al que te puedas adjuntar o salir dependiendo de dónde seas. No, güey, ese es universal, ese se llama humano, güey. Y por eso es que yo considero que el derecho a la eutanasia debe de ser un derecho elemental o fundamental, perdón, y no un derecho humano. Y coincido contigo, güey, pero el pedo aquí es que no sé por qué chingados sacaste, güey, de que yo estoy diciendo que obliguemos no, o sea, no, güey, no obliguemos a la gente a circunscribirse como obligar a un niño a ir a la escuela, güey, no, No, gracias. entonces interpretaste todo mal lo que yo referí. Cuando yo hablo que no se puede instaurar la eutanasia como un derecho, no es porque instaurarla implicaría que debamos obligar a la gente a que cometa eutanasia, no, sino que la palabra derecho en sí misma implica una obligación deontológica del Estado para con el ciudadano de garantizar los medios, las disposiciones, los instrumentos, las condiciones materiales concretas para ejercer ese derecho. Sí, ese es el deber ético en la praxis política que está de alguna manera implícito en la misma palabra y concepto de derecho, porque derecho significa garantía, ¿sí? Y para que la garantía se realice en la realidad, de facto, más allá del iuri, que es la condición política, jurídica, el estamento, la norma, tiene que haber pues, una concreción, tiene que haber una practicidad para su ejercicio real. Entonces sí que implica un deber de la política o del Estado con referente al ciudadano. Ahora bien, en esencia creo que estamos diciendo lo mismo con otras palabras, o si mal no te entendí, porque vos mismo reconociste al final que eso no estaba en contradicción, que la referencia que habías pasado no estaba en contradicción con lo que yo había dicho. A lo mejor se malinterpretó, no lo No, sé. güey, no, o sea, a lo que yo voy a es, y para que cerremos el pedo aquí, güey, es que, por ejemplo, sí debe de ser un derecho fundamental, en el caso de tener un abogado de oficio, ¿no, güey? Vamos a llamarlo, la institución gubernamental, o en este caso el gobierno, debe de tener la instancia para que yo pueda acceder a ella, güey, de forma ¿Por qué? segura, gratuita y que no me joda que no sea algo que me desfalque, ¿sí me entiendes? Ahora, La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué deberías tener ese derecho? ok, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la... güey. Ay, perdón. En el tema de la autonomía, no solamente corporal, güey, ¿no? Sino de la autonomía de nuestra... Vamos a llamarlo...
Ay, güey, es que cómo decírselo. Loki, Si dilo quieres con... piensas en el porqué y Espérame, nos lo Ares, comentas dame ahora más un tarde. segundo. Loki, dilo con todas sus letras, porque no estamos en una teocracia. Punto. Bueno, gracias. Ah, no estamos en el live de Teo, ¿verdad? Ah, qué bueno, güey. Bueno, aquí el pedo, no teocracia. Aquí el pedo es que, Ares, yo no puedo decidir por la vida de alguien más, güey. Nuestra capacidad de decidir y comprender nuestra propia vida y el hecho incluso de terminarla en una situación X, Y o Z, güey, no puede caber en las manos de nadie, güey. Sí, bueno, igual eso Sí, no se hace sigue nosotros. porque justamente la eutanasia implica el ejercicio de un tercero para acabar con la vida de la persona que así lo desea. Entonces, no se le está delimitando en lo absoluto el ejercicio de alguna actividad que él desee realizar por sí mismo. Como por ejemplo, ponían, aquí hablaban del suicidio asistido. No sé hasta qué punto pueda pronunciar mucho esa palabra sin que nos baneen. Pero el punto es que cualquier persona puede, Autodesvivisión. en el marco de su voluntad, realizar o cometer tal acto. Sí, lo puede hacer de forma natural. Por eso es que el derecho humano, en sus fundamentos, en sus estamentos filosóficos, se reducía a los derechos naturales de la naturaleza humana, porque eran derechos que eran reconocidos por el Estado en virtud de que el ser humano ya los tenía, ya los podía ejercer, sin ninguna sociedad, sin involucrar ningún armado político. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo derecho a la libertad de expresión? ¿Por qué el derecho a la libertad de expresión me debe ser reconocido? Bueno, porque resulta que yo me puedo expresar libremente con o sin Estado. Eso es algo que yo ya puedo ejercer por mi propia voluntad, por mis propias condiciones fisiológicas, por mi propio haber, de mi propia naturaleza humana. Yo ya me puedo expresar y por lo tanto el Estado no Y puede por mi quitarme propia eso. Es algo naturaleza que humana ya... yo puedo terminar con mi vida, güey. Entonces, sí, justamente, sí, justamente. Ahí está. Entonces, ¿Cuál es la diferencia, güey? eso no se niega, por eso, ok. Pero cuando vos involucras la actuación de un tercero para que decida acabar por tu vida por ti, para que cumpla tus deseos, eso ya no está perpetuando contra tu autonomía corporal. Más bien le estás Ok. Aquí, imponiendo espérame, sobre otro Ares. para que ejerza sobre tu cuerpo para cumplir tus deseos o tus aspiraciones. Y eso no puede ser un derecho. Eso puede ser una licencia, No. pero no es un derecho. Está bien, espérame, Ares. Aquí el tema es el siguiente, güey. La cantidad de intentos de autodesvivisión, güey, son altísimos, güey. Y repercuten no solamente en la persona, sino en sus círculos, güey. Entonces, de una u otra forma, cuando una persona tiene, ojo, que esto tiene que ver, y lo recalco para que no caigamos por ahí, es meter primero en salud, primero en las necesidades básicas de las personas. Y de ahí ver, güey, si hay alguien que en realidad con sus necesidades cubiertas, con atención médica, psiquiátrica, psicológica, tiene esta noción o esta convicción, güey. No es que yo o tú o nadie, los terceros que en este caso comentamos, tengamos posibilidad de toma de decisión para con ella, güey. El tema es, no estamos intentando, güey, decirle a estas personas que son antinaturales, güey, o cosas por el estilo, sino que simplemente se sepa, güey, cómo las cosas se pueden llevar de una forma sin afectar a terceros, güey. O sea, ¿por qué, güey? Porque si yo tengo, por ejemplo, ahorita con lo del aborto, güey, salió que obviamente hay personas que objetan de conciencia, güey, y dicen, ¿sabes qué? Yo no podría, perfecto, güey. Pero hay otras personas que tal vez sí podrían, no tiene nada. Entonces, ese es el tema, Ares, que no se trata ya, desvivamos a todos, güey, no. Se trata de entender a Es un hombre de aquellos paja, que no, primero... no seas pendejo. Yo Pero no dije Sí, eso. güey, ya lo sé. Se trata, aparte güey, los, de los entender a las derechos personas no que se quieren solo... desvivir, güey, y ver qué podemos hacer para que, pues vamos a decirlo, güey. Primero atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, de ser de necesario, güey. Pero reitero, no, no decir, no, güey, estás mal, eres antinatural, no, güey, para nada, güey. ¿Qué Pero antinatural? No, a ver. aparte, los derechos no solamente se Hay, asignan porque puedas practicar ciertas actividades por fuera de los límites del Estado, sino también porque consideramos justos o injustos la asignación de ciertos criterios para la protección de actividades ante la individualidad humana, como dice John Rawls, ¿no? En una teoría de la justicia. ¿qué entiendes por justicia? Porque si me vas Todo a decir aquello que le justicia como corresponde a Estado las de bienestar personas o en justicialismo función social, de que se lo merecen, ¿no?
Ah, vale, vale. Si ese es el precepto, estamos perfectamente de acuerdo y nos damos la mano. Ahora, pendiente con el término justicia, porque se ha desvirtuado en los últimos tiempos, sobre todo algunas tendencias de carácter socialdemócrata que entiende por justicia igualdad de condiciones materiales o algo por el estilo. Pero Claro, más pero allá de... también como un precepto de la justicia está la justicia social. No, no, ahí está, eso es un error. Por ejemplo, ¿Qué John es Rawls, justicia? no sé si has leído una teoría de la justicia. John Rawls es un filósofo político muy importante No, de yo. los últimos años. Reconoce que en función de que una sociedad pueda funcionar adecuadamente, se tienen que reconocer los derechos en función a que vemos la justicia en relación con cómo nos ponemos de acuerdo. No en función Ahí únicamente de está. como los derechos naturales, que son reconocidos, como tú dijiste, por la tradición liberal, porque podemos Decisiones ejercer del pueblo, ciertas realmente. actividades. Espérame tantito. Sí, Podemos ejercer ciertas Vale. actividades por no se fuera puede, de democráticamente no una... sería global. Bueno, espérame. Podemos ejercer ciertas actividades por fuera de la normativa de un estado, sino que también como nosotros estamos ya organizados como sociedades estructuradas en un orden social, nosotros mismos podemos delimitar qué es lo justo en relación a ponernos de acuerdo políticamente. Y ¿Y si te parece que políticamente nos nosotros ponemos de como sociedad acuerdo... podemos delimitar como justo esclavizar a toda una etnia para que trabaje para nosotros, No esté por el digas gobierno? mamadas, Claro, güey. pero Estamos hablando de otra cosa. aquí se estarían violando los primeros derechos, ¿no? Y Claro, ese esos es son el punto. inviolables. Claro, Y ese es es el justo lo que punto, a eso refería se refiere en la Ares, que jerarquía. lo que es para ti justo no es para el resto. Y como Claro. sociedades somos súper independientes, finalmente, De hecho, democráticamente. John Rawls O eso lo, sea, lo toma en cuenta. Sin embargo, Bueno, nosotros podríamos estar de acuerdo en que existen diferentes formas de justicia, pero entendemos que la justicia puede partir entendiendo de que las instituciones no son arbitrarias a la hora de reconocer derechos a ciertas personas en cuanto se han reconocido no, dichos pero es que derechos, ¿no? hay un error de base y de concepto cuando dices reconocer derechos, derechos que no están instaurados, derechos que no están aceptados y derechos que justamente, como tú bien dices, pueden ser configurados o no dependiendo de la asociación política de turno, de la asociación política geográfica particular. Entonces, el Estado no tiene que reconocer un derecho que no existe, porque es un derecho positivizado. El problema es que ustedes exigen el reconocimiento de derechos que no son tales, y cuando se les pregunta cuál es el fundamento de ese derecho, dicen, no, es un derecho positivizado que podemos construir dentro de nuestra convención social. Vale, si la podemos construir de nuestra convención social, será generado, artificiado, ¿sí? Pero no puedes exigir el reconocimiento de algo que no se ha generado, que no está ya delimitado. Entonces, exigen Pero un derecho de eutanasia, como si la eutanasia ya fuera un derecho, cuando no lo es, claramente. Pero es que tampoco era un derecho, Y por ejemplo, la libertad de expresión hasta que lo no, fue no es, reconocido por un Estado. no, falso. Sí era un derecho que se ejercía en el acto. Era O un sea, ¿tú derecho crees que natural los que se derechos ejerce. son El metafísicamente derecho natural inmateriales? se ejerce. El derecho a la vida no aparece en 1948 ni en el siglo XVIII con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No. El derecho a la vida lo ejercemos todos en el mero acto de estar vivos. ¿Sí? Ese es el fundamento del derecho natural. Es algo que ya nosotros tenemos con independencia de la organización política o de la organización civil de turno. ¿Vale? Pero Entonces, eso no es como un tú bien derecho, dices, si porque tú conoces eso... una jerarquía del derecho, de los derechos humanos, fundamentados en qué? En una naturaleza humana, en el respeto de una dignidad humana, con unas condiciones humanas que le son intrínsecas a su propia condición, ¿sí? Porque por ser seres humanos, seres biopsicosociales, tenemos unas necesidades básicas y tenemos un actuar poco más o menos estandarizado en nuestro marco social, político, con unas condiciones psicológicas y racionales, etc. Entonces, en virtud de esas condiciones naturales, hay unos derechos que deben ser reconocidos. Todos los demás Pero derechos están muy aquí bien, ya le estás poniendo un se deber pueden ser. construir, pero A están ver, supeditados aquí a ya los estás poniendo primeros. un deber Y entonces ser. te genera una antinomia. Termino, 15 segundos, termino. Entonces se Está. genera una antinomia. Tú no puedes positivizar un derecho civil que contradiga un derecho humano. No se puede. O sea, derecho Ok, a pero morir aquí tú ya estás dignamente, hablando como del derecho a deber la vida ser. digna, se contradicen, se aniquilan. Ares, espérame. Ares, aquí tú ya estás siendo prescriptivo y no descriptivo. Si Seguro. quisiéramos encontrar los derechos naturales, tendríamos que hacer uso descriptivo de lo que es en sí ya mismo reconocido como un derecho para poder decir lo que siempre ha existido y siempre existirá en tanto que es natural.
Sin embargo, y dado que hiciste un juicio prescriptivo, no te puedo aceptar el hecho de que los derechos ya en sí mismos y únicamente por el simple hecho de la existencia humana ya sean naturales, sino que son reconocidos en tanto que vivimos en sociedades. Porque si un individuo existe por sí mismo, no puede reconocerse a sí mismo su propio derecho, salvo que exista un individuo al cual le reconozca su derecho. Entonces son asignados socialmente, son reconocidos y reconocidos únicamente en tanto que tenemos otros individuos que no lo reconozcan, por lo tanto ya Si son comunicas construidos es que en este socialmente. caso, si estás comunicando eso, es como si el otro individuo fuera el que te diera a ti el derecho y tú ya no lo Exacto. tuvieras de manera Pero genuina, es que de güey. hecho sí lo es. El Es Estado está falso. conformado por individuos que nos reconocen derechos. Ajá, o sea, Eso lo espérame. dicen los que parten de la El tesis asunto positivista, es que Alex, básicamente Alex, están negando el fundamento del derecho natural. O sea, sí, para. básicamente, lo que pasa es que Locke parte de una tesis pragmática y por lo que veo Ed también, que Sí, güey. parte de una tesis justicialista, socialdemócrata, creen que Ajá, todo el es derecho es estructuralista. positivizado, y eso es un error. Y es un error de base, de no entender el fundamento del derecho natural que se ejerce, con independencia de que sea o no sea O vas a estamentado en una sociedad política. Creen que el derecho natural aparece en el siglo XVIII y que antes de eso no teníamos derecho natural. Eso es un absurdo. Pero bueno, el tema aquí, Freya, el tema, yo coincido con él, ni siquiera el derecho, güey, sino el reconocimiento de nosotros como individuos no se puede dar si no es a través de la otredad, güey. Es decir, yo no puedo pensar en quién soy si no es en mi diferencia con el otro y similitud con el mismo, güey. Entonces, el derecho es un ejercicio que no puede ser llevado en individualidad, güey. Entonces, reitero, por ejemplo, en Países Bajos, güey, desde 2001 es legal la eutanasia, güey. Modificaron su código penal, güey, para que fuera legal y tienen estatutos bajo los cuales es permisible dicho caso. Ares, el negar que la muerte es parte de la vida y el sufrimiento al final es también parte de la misma, güey, es agarrar y ser idealista, güey, sobre el proceso en la que otra persona llevará su vida y muerte, güey. Entonces, Entonces, que lo digas porque Ares es kantiano. Bien, pero es que hay un punto, porque es que creo que nos estamos desviando del tema. Una cosa, estamos hablando sobre el derecho natural, intrínseco, genuino del humano, y otra cosa es que ya estamos estandarizando el derecho legislativo. Ojo, que ese es el problema que estamos teniendo, porque es que a Ares no se le está entendiendo, pero yo sí lo entiendo perfectamente su punto. Lo que pasa es que no sé si solo simplemente se está yendo para la legislación, simplemente. No para la legislación, lo que incluso sí, para a la lo que se está construcción yendo del es- derecho. espérame, y a lo que se va a ir Ares, güey, es a que nosotros Es que si se intrínsecamente basa en que el tenemos derecho es cualidades dadas, construido, güey. Espérame, Ares, espérame. Lo que nos vamos a ir es a que si el ser humano tiene cualidades intrínsecas dadas y ontológicas, güey. Y el problema aquí es que dichas cualidades pues se las van a atribuir a otra cosa que no es el mismo humano en su sociedad, güey. Entonces, pues nos vamos a ir a la mierda, güey. Y vamos a caer en temas divinos, güey, en los que el ser humano, su naturaleza es esta. ¿Por qué? Porque su intencionalidad o su funcionalidad es esta, güey. En vez de descubrirnos como seres o describirnos como seres interactuantes, ya tenemos un presupuesto de lo que es la naturaleza del hombre, güey. Y ese va a ser el pedo. Vamos a llegar ahí. no, a ver, los presupuestos éticos, morales o políticos parten de tesis metafísicas y ontológicas, que sí Claro. describen la realidad en cuanto tal. Entonces, no es porque a alguien se le cante, se saca del forro y dice el ser humano es racional y político por naturaleza. No, esa afirmación no es sacada del forro, no es gratuita. Es porque se observa así en la realidad y se describe al ser humano tal y como es. Cuando se dice el ser humano es, qué sé yo, un animal gregario, es un ser biopsicosocial, y se empiezan a adjudicar características que tiene este ser humano al interactuar con su mundo biopsicosocialmente, se hace en virtud de que se describe tal y como el ser humano actúa histórica y antropológicamente hablando. Entonces, esos que tú llamas preceptos no son gratuitidades como que sacan de la nada solo porque sí, solo porque a alguien se le ocurrió en su cabeza. Espérame, Ares. Justamente de una descripción, una interpretación del Estoy mundo. diciendo que estás Ahora, que tomando lo pueden te haber gusta y varias lo que no lo interpretaciones del ignoras, mundo, güey. ya eso es discutible. No, Voy con una afirmación, termino, que son dos al mismo tiempo. No estamos partiendo Dame de 20 segundos para cerrar la idea. ¡Orden! Espérame, dame 20 segundos y les dejo El la tema idea. es- espérame, Tengo dame que un segundo, responder a Ares. los dos y es muy difícil No, así. espérame, sí, pero espérame. Dame 20 Ares, segundos.
20 Bueno, segundos nomás. Te vale. pido 20 segundos. Que es que a mí me llamó la atención algo que dijo Ed. Dice que él habló sobre la construcción del derecho. Bueno, pero es que si tú partes de la construcción del derecho, ya de por sí estás hablando del derecho positivizado, porque el derecho natural no se construye, justamente se reconoce. Es decir, se valida algo que el ser humano no construyó, sino que ya lo tiene de forma inherente. Entonces, ese es el problema. El problema es que ustedes parten de la tesis positivista y no reconocen el derecho natural. Voy Yo yo creo que entonces. entonces partimos de... Espérame tantito, Loki. Es que justamente diste en el clavo, mi estimado Ares. Porque partimos entonces de una noción en la que tú ya crees que tú partes de tesis descriptivas, cuando todas estas son inductivas. Nosotros partimos de inducciones de lo que decimos que es el humano, pero no en sí mismo partimos de descripciones de lo que es el humano. Y en tanto que partimos del presupuesto metafísico inductivo, podríamos tener tanta validez como de otra, dependiendo de la metodología por lo cual se recojan dichas inducciones. Entonces, es tan válida mi descripción como la tuya. Perdón que te frene, pero ¿podrías simplificarlo un poco más? Porque cuando estás entrando en inducción te voy a tener que pedir que empieces a especificar de qué tipo de inducción estamos hablando, porque el proceso inductivo tiene otra significación. Entonces, si pudieras hacerlo un poco más sencillo para que Claro. todos... Inductivo, ¿por qué? Porque se parte de lo particular para hacer generalidades. O sea, simplemente estás, no sé. Ahí estoy de acuerdo con Nilo también. A ver, Porque, espérame, miren, creo que lo que entendí hasta ahora que dijo Ares es que de por sí el humano tiene derechos intrínsecos que son los que se establecen tanto en el Parlamento como en la legislación. Y esos son derechos naturales que vienen con nosotros tanto como especie como individuos dentro de una polis. La polis está estructurada gracias a evidencias que nos permiten saber que realmente sí tenemos esos derechos y que sí funcionan así. Ahora, las extensiones que se pueden tener de esos derechos son lo que podríamos adjuntar como una excepción a la regla de estas mismas, de estos mismos derechos, pero siguen sin vulnerar en sí el concepto del derecho. Ajá. Mira, ahí de hecho, Nilo, espérame tantito, te ocupaste. Caemos en lo siguiente. Por ejemplo, lo que está diciendo Ares, no es lo que estoy diciendo yo, es que tenemos derechos humanos antes incluso de que estos sean legislados, es decir, solamente se reconocen. Situación que yo, lo que le está diciendo, difiero, güey. ¿Por qué? Porque en tema de la naturaleza humana es social. Es decir, el problema con lo que está comentando Ares es que en la descripción, observación del comportamiento y realidad y desarrollo humano, también se encuentra la muerte, güey. Entonces, ignoramos unas cosas para dar derecho o prioridad a otras, güey. Y entonces cuando nos conviene, el ser humano tiene derecho a una vida digna y ignoramos que el ser humano en su comportamiento, desarrollo y evolución también tiene o participa en la muerte, güey. Ese es el tema, Nilo. Porque al final del día se considera la muerte como esta cualidad negativa, güey, del ser humano y solamente se le da prioridad a la positiva que se considera como el mantenerse en vida, güey. Y ese es el problema. Vamos a caer en que la muerte es mala y que la vida es buena, güey. Y no, son parte del mismo proceso, güey. Ya. Gracias. Pero creo, perdón Loki, pero, o sea, difiero ligeramente porque creo que eso es una visión un poco subjetiva con respecto a eso, porque ahora no estamos hablando de subjetividad de la moral, sino que estamos hablando en términos legales. Y en términos legales tiene muchísimo sentido que simplemente se haga un anexo a el derecho en sí, porque imagínate que la eutanasia fuese un derecho realmente con todas las leyes del derecho y que gente pudiera transgiversar la aplicación de ese mismo derecho para poder cometer asesinatos. ¿Y no se tergiversa ahora? Pero es que ya se hace, por ejemplo, se condenan a personas por crímenes que no cometieron con relación a leyes ya establecidas que apelan a huecos legales. O sea, la ley se targiversa todo el tiempo para dejar en libertad a personas que cometen crímenes. Frena. Un segundo. Vamos a ir. No quiero frenar, yo voy muy rápido. Una cosa, y ahora te metiste derecho. Ya, es que te estás todo el rato queriendo meter en la política, men. Entonces, estábamos hablando. Pero es que el derecho se construye políticamente. Por favor, un segundo, porque Nilo estaba poniendo muy bien el punto. Y lo has llevado por otra parte.
No, claro, es que simplemente quiero hacerle preguntas a Lokium para ver cómo él lo plantearía de manera funcional para poder establecerlo tal y como un derecho constitucional. Esa es mi pregunta realmente. Sería ¿cuáles serían la reglamentación? ¿Cómo sería operativo tratando de sellar la mayor cantidad de huecos legales y teniendo una investigación o pena para aquellas personas que traten de ocuparlo para cometer Aquí está, mira, asesinatos? es más, y qué buena pregunta, Nilo. Y pues de hecho sería lo mismo o situación que ocurre ya en Holanda, güey. O sea, es que la persona padezca una enfermedad. Es decir, una enfermedad que no tenga reversibilidad. Quiero usar esa palabra porque me mama. Que no tenga un tratamiento explícito, dado, funcional, y que pues si la persona no se quiere someter a un tratamiento experimental, pues que no la haga, güey. Pues que sienta esta persona un sufrimiento insoportable, güey, porque ya se lo está cargando la chingada, güey, que ya, y justo esto que estábamos platicando, ¿no? De que el paciente debe estar en pleno uso de sus facultades mentales, güey. Para esto, reitero, tendríamos que llevar un análisis y un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, y que este sea un derecho universal, ¿verdad? No un derecho fundamental. Y que pues exista o haya una junta o un comité explícito para que se tomen estas decisiones, y al menos 2 o 3 opiniones médicas deben de avalar la situación y reconocer la irreversibilidad y degradamiento de la persona al punto de que vaya a perder ni siquiera su autonomía, güey, sino su dignidad, vamos a llamarlo así, güey. Eso no es lo que estoy yo proponiendo, eso es lo que ya se hace en Países Bajos, güey. Entonces, esa es mi respuesta, Nilo. No es que ellos sean el canon a seguir, güey, sino que en lo que va de 2001 hasta la fecha, güey, la cantidad de eutanasias que se han llevado creo que han sido menos de 1000. Han sido muy pocas. ¿Por qué? Porque en Países Bajos el seguro, la salud es un derecho universal, no es fundamental, es un derecho universal. El acompañamiento psicológico y psiquiátrico también es parte del dicho seguro. Entonces, no es que la gente se esté suicidando en Países Bajos, para nada, se esté desviviendo a día con 10 eutanasias, no, sino que realmente hay personas que pues están tomando esta decisión derivado pues de sus, vamos a llamarlo, sus opciones de salud y tal, güey. O sea, sí, entiendo que hacerlo así hoy en Latinoamérica sería un error garrafal, güey, porque pues mucha gente no tiene condiciones, acceso a la salud, güey, y tal, y entonces ese es un problema, porque pues la gente diría, oye, pues para que mi mamá no gaste o para que mis papás no gasten, pues ya, eutanasienme. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, pero en estos países en donde se ha legislado, o sea, ese es el business, güey, nada más para que lo tengas claro. ¿Respondo la situación, Nilo? Sí, en parte. Ahora, ¿por qué no debería ser o sea, ¿por qué no se tendría que encargar la legislación? ¿Por qué no se podría Ay, no sé cómo se conjuga, perdón, pero ¿por qué no podría ser una legislación? No, Y debe de, güey. O sea, no, espérame. ¿Cómo decírtelo? Debe de ser, y reitero, y por eso te recomiendo que leas el cuadernillo, búscalo así, como derecho fundamental y derecho universal, o derecho humano, porque ya no son derechos universales, son humanos. Busca la diferencia entre esos dos y te va a aparecer a huevo el cuadernillo de derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo buscas en español, y ahí puedes ver esta parte. Yo abogo porque sea un derecho fundamental, en este caso de los países que ¿cómo se puede decir? De que lo adquieran. No un derecho universal, güey, porque ahí ya entraríamos en pedo de que independientemente de la legislación de tu país, güey, pues todos dirían, tengo el derecho a tal, güey. Y entonces empezaríamos que en países con un alto índice de violencia, de pobreza, de desinformación y tal, güey, pues veríamos que esto sería usado con otros fines, justo como ustedes lo están trayendo, güey. Para personas, usándolos en un juicio para exonerarse de haber desvivido a alguien, güey. Personas violentando, amenazando, personas desviviendo a otros con los medicamentos establecidos para dicha cosa. O sea, entonces ahí sí, o sea, reitero, no considero que debería de ser un derecho universal o un derecho humano, pero sí un derecho fundamental en los países que tengan al menos acceso a la universalidad de la salud y un sistema que sea, pues, funcional, güey. Nada más. No te estás pidiendo mucho, mano. Ya sé, güey, pero pues no. Para eso,
Pues se van a quedar un chingo de personas a esperar 200 años a que mejore el seguro, al Yo seguro te digo, social para que les den una eutanasia. es que es un Sí, pedo, es un pedo, pero es así como yo lo pienso, güey. Bueno, Y que lo que yo Me digo quitaron no tiene mucha dignidad, justificación, güey, pero entiendo cosas, que no tengo idea es qué algo real que ya pasaba. se aplica, güey. mm, ¿Eh? Uy, no, gato, no, te sí, perdiste de un lore extenso. Sí, me si imagino. quiero responder rapidito a Nilo sobre, ella preguntó qué es legislar. O sea, y legislar no es necesariamente Chicos, voy a poner comer, como los dejo un derecho. rato. O sea, Ya legislar llegué. es contemplar la ley. Por ejemplo, por Dale, allí Loki. salió te pongo un ejemplo muy concreto de un bulo que salió en Canadá hace algunos años que habían dicho que habían permitido o instaurado la zoofilia. Y eso es falso. Simplemente se contempló en la ley lo que significaba el acto de zoofilia. Y que para haber un acto de zoofilia como tal implicaba haber penetración. Ahora, eso no, el hecho de contemplar eso en la ley no implica que sea un derecho cometer actos de zoofilia. Entonces esa es la diferencia, poco más o menos coloquial, grandes rasgos de lo que es legislar y de lo que es instaurar como derecho. Instaurar como derecho es crear un estamento de garantía, de protección social, o sea, en la praxis política, implicaría generar las condiciones para que eso se lleve a cabo, Constitución, ¿no? asegurárselo al ciudadano. En cambio, permitir algo es simplemente legalizar o despenalizar, ¿sí? Permitir algo en un Estado no es instaurarlo como derecho, es simplemente dejar que la gente, en el marco de sus relaciones individuales, sociales y económicas, lo realicen de poder hacerlo y ya está. Entonces, yo no estoy en contra de la eutanasia como operación en sí, dentro de ciertas condiciones médicas, que de eso se encarga pues las disciplinas bioéticas correspondientes. Yo no estoy en contra de la eutanasia en sí. Lo que estoy en contra es de aceptarlo como un derecho por la antinomia que genera y la connotación sociopolítica que tiene. O sea, yo permitiría la eutanasia, se despenalizaría o se legalizaría, pero no se instauraría como un derecho. Eso es lo que yo estoy proponiendo o trayendo a colación. Eso es más o menos lo que estábamos exponiendo anteriormente, por el hecho de que no cualquiera, si en el momento en el que se instaura que cualquier persona tiene derecho a optar por esa decisión, sería una catástrofe brutal, de hecho, porque imagínate, ya tendríamos que hacer la medición, la etiqueta, el porcentaje, el diagnóstico de cualquier tipo de persona, no simplemente una persona que tenga dependencia física, sino que es el problema que estábamos hablando antes con Nilo, el hecho de salud mental. Imagínate, una persona que tiene tendencia a la depresión simplemente ya puede acceder porque no quiero, porque entra en ese círculo, entra en el tema de su crisis depresiva en ese momento. Sí que puede dar colación a otro tipo de patologías como la disociación, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre en el momento en el que se puede instaurar y se legaliza el hecho de que cualquier persona tenga acceso a esa opción? Sería, imagínate lo que podría ocurrir. Sí, claro, ¿no? Y también las implicaciones económicas que tiene, ¿no? Porque es que un derecho implica, como decía, instaurar estrategias en el ámbito de la salud para ofrecer dicho servicio. Y eso evidentemente genera un gasto público. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, pero en asuntos de salud nos permitimos hasta cierto modo que el Estado intervenga para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Sí, pero el bienestar de la población en virtud de que consideramos el derecho a una vida digna. Ahora, si además añadimos el derecho a una muerte digna, ¿no genera eso de plano una antinomia? O sea, a mí ninguna de las personas que estuvo aquí en live, como Lokium o el otro chico de Saujo, me pudo definir, cosa que habría que preguntarles en algún momento, ¿qué es una muerte digna expresamente? Eh, ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se lleva a la praxis jurídica?
Es un problema que yo creo de fondo, que es lo que involucra reconocer tal cosa como derecho. Claro, yo no estoy en contra de la praxis como tal. ¿Ni lo que querías hablar antes? Ah, no, Mm. nada, quería ver si Cato estaba escuchando, a ver si ya estaba libre, porque se le escucha muy bajito. Entonces, no sé si estuvo hablando o quiso intervenir en algún momento. Ah, no, no quería intervenir. Lo que pasa es que como recibí visitas, no sé si cerrar y abrir nuevamente más rato o se quedan conversando un rato. Ustedes deciden. O como estés más cómodo. Vale, entonces cierro y abro en una hora más tarde. Va, va. Vamos a seguir con el ¿Va a mismo ser el tema. mismo tema o otro Sí, se tema? va a mantener los mismos temas, porque al final tenemos eutanasia y inteligencia animal versus la inteligencia humana. Esos son Ah, los está dos temas. interesante. Así que igual por un lado es bueno cerrar ahora, porque ya tendría 1 hora 54 minutos con este live y así lo puedo subir de manera inmediata al canal. Y así no tengo que estar Ya, esperando tanto rato que se cargue en el YouTube. yo busqué tu canal y no lo conseguí. Si puedes, mándamelo por privado, yo te escribo. Ah, está Porque, en mi perfil del TikTok. Mi perfil de TikTok está el enlace a mi canal de YouTube. a ver si Te lo lo busco en mando el teléfono. después, Ares. Está bueno. Chale. De todos modos, Nos vemos, gente. para las personas que estén presentes, en mi primer video anclado también aparece un código QR y un enlace en la descripción del video, en la cual pueden ingresar al canal de WhatsApp. Tengo un canal en donde obviamente sus datos son privados, no se ve nada, simplemente pueden reaccionar y recibir de los primeros todo video que yo suba. Recuerden que realizo divulgación científica y estoy haciendo clases de ciencia totalmente gratis en el canal, así que hasta el momento estoy subiendo videos referentes a los fundamentos de la ciencia para que tengan un entendimiento totalmente desde la base del conocimiento en ciencia en adelante. Muchas gracias por su participación. Nuevamente nos vemos en 1 hora más en Gato Oculto, en donde valoramos el conocimiento. Hasta luego. Hasta luego, gente. Chao. Hasta luego.